Queridos amigos, ya está con nosotros el alcalde del municipio El Hatillo, en la zona capital de este país. Los pongo en contexto. Elías Sayed, uno de los alcaldes más destacados del país, hoy ha iniciado un recorrido con un conjunto de dirigentes en toda Venezuela, con un movimiento independiente llamado Cambio en Paz. Pero para no preguntarle sobre las razones de por qué, quisiera preguntarle las razones de para qué, hacia dónde va, porque eso más o menos nos indica por qué hubo un cambio de timón de este gran número de dirigentes en todo el país. Alcalde, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Gran abrazo, Juan Carlos. Bueno, gracias por tu generosa presentación y quiero pues darle un gran abrazo a toda tu gran audiencia, hermano. Bueno, como tú lo decías, ¿no? Ciertamente a veces en la vida son importantes pues los cambios de timón. Cambio en Paz surge como una causa nacional, hermano. Cambio en Paz es la única forma de que los venezolanos podamos materializar los sueños y la necesidad de cambio que hay en el país. Nosotros estamos proponiendo un cambio real, un cambio radical, un cambio de verdad, porque el país no puede seguir sumido en la terrible crisis que vivimos los venezolanos, probablemente la mayor crisis en la historia del país. Un país con tantos recursos, un país con tantas posibilidades, que hoy tenga a su gente sumida en la miseria, en donde un salario no alcanza para nada, Juan Carlos. Nadie puede vivir con un salario, nadie puede ni siquiera alimentarse, donde vemos las situaciones precarias de los servicios básicos, la gente no tiene agua, no tiene luz en sus hogares, donde no hay fuentes de trabajo suficientes, en donde no hay transporte público hoy porque ahí no se está refinando el combustible, el diésel suficiente, y entonces el país está como paralizado. No hay diésel, no hay gasolina. Es una situación, Juan Carlos, en donde muchos países que incluso han estado en guerra no han estado tan mal como estamos nosotros. La inflación más alta del planeta ya por casi 10º año consecutivo, es decir, es una crisis prolongada, aguda y una crisis que necesita atención. Por eso estamos proponiendo un cambio de verdad, un cambio que sea la antítesis pues, a lo que hoy nos está gobernando, pero la forma de llevar a cabo ese cambio no puede ser de cualquier manera. No puede ser por los mecanismos de la violencia, no puede ser por los mecanismos que están por fuera de la Constitución Nacional. Y por eso nosotros estamos planteando que ese cambio se lleve a cabo de una forma constitucional, pacífica, electoral, entendiendo que hay que generar las negociaciones necesarias, las mesas de trabajo necesarias a los fines de abrirle las compuertas a un sistema democrático en el país que permita la entrada de inversiones, que permita la confianza, el restablecimiento de un sistema de garantías, de un sistema jurídico en donde imparta pues una justicia imparcial para todos y brinde las garantías para todos los factores para producir el cambio que queremos ver en Venezuela. De manera tal que Cambio en Paz no es un partido político, Cambio en Paz es un movimiento ciudadano que nos une una causa superior, una causa en común, por encima de cualquier diferencia partidista, ideológica, por encima de cualquier diferencia que podamos tener en lo particular o en lo personal, nos une el cambio en paz que queremos ver en Venezuela. Ahora, alcalde, lo escuché a usted hablando en el programa del señor Carlos Croes el domingo. Usted habló de un cambio radical y ahora nos habla de un cambio en paz. A ver, ¿cómo se combina eso? Porque la gente está muy interesada en conocer los detalles de estas ideas que usted está promoviendo en el país. Entonces, ¿qué significa un cambio radical y al mismo tiempo un cambio en paz? Lo cortés no quita lo valiente, Juan Carlos. Nosotros estamos proponiendo un cambio de verdad en el país, un cambio que tiene que ser radical, es cambiar un sistema que no funciona por otro sistema que pueda funcionar. El sistema actual, el sistema político, económico en el país no funciona. Ha llevado al país a la ruina. Uno de los países con más recursos, con más riquezas del mundo, lo ha llevado a la ruina, a la miseria. Y por eso es que estamos proponiendo un cambio de modelo, un cambio de sistema. Pero la manera de hacer ese cambio no puede ser otra
que un cambio que sea perdurable en el tiempo, un cambio que no genere más conflictos al país, un cambio que no genere conflictos como por ejemplo el que está en nuestra hermana república vecina, en Colombia, en donde hay un conflicto armado durante casi 70 años ya, porque tristemente pues las diferencias políticas se fueron al escenario de la guerra y a las armas. Eso es lo que nosotros no podemos generar en Venezuela. Nosotros tenemos que proporcionar un cambio en paz que permita que todas las facciones, que todas las agrupaciones políticas tengan garantías democráticas y puedan hacer vida democrática en el país. Tenemos que salir del escenario de la guerra para ir al escenario de la política vista como el arte de lo posible, como el arte de llegar a consensos, acuerdos en pro del bien común, y eso es lo que necesita Venezuela. Para la gente que me escucha a través de las emisoras de radio a la cual transmitimos, estamos conversando con el alcalde del municipio El Hatillo y líder del movimiento, digamos, cívico Cambio en Paz. El tema María Corina Machado. Noto que hay organizaciones políticas que llegaron incluso hasta votar en la primaria, pero ahora son renuentes al reconocimiento de la voluntad popular expresada el 22 de octubre, que fue un triunfo mayoritario, yo diría contundente, de María Corina Machado. ¿Qué piensa Elías Ayed y qué dice Cambio en Paz sobre este tema de María Corina Machado? Mira, nosotros tenemos una trayectoria que nos ha caracterizado por ser respetuosos de los procesos electorales, por ser participativos en los distintos procesos electorales, y por eso hemos llamado siempre a la participación. Y cuando llamas a la participación, evidentemente tienes que respetar los resultados electorales. En este caso, nosotros apoyamos que la escogencia del candidato unitario sea a través de un proceso transparente, un proceso que le dé participación directa a la gente, que fue el proceso de las elecciones primarias. Y evidentemente, si se logró un proceso de primarias tan exitoso, tan satisfactorio, pues evidentemente hay que apoyar al candidato ganador, sea quien sea. Nosotros estamos apoyando la candidatura unitaria de la oposición, que en este caso la candidata ganadora es María Corina Machado. Pues en ese caso todos los factores deben apoyar a la candidata unitaria. Es algo de lógica. 2 más 2 es 4. Bueno, listo. Apoyamos las primarias. Ganó un candidato en las primarias, tenemos que apoyar al candidato ganador en las primarias. Eso es simple, eso cualquiera lo puede entender. No hay que hacerse mucho rebusque del tema. Eso sí, dentro del marco de la Constitución, dentro del marco del cambio en paz que nosotros estamos proponiendo para el país. El apoyo a ningún candidato es un cheque en blanco en donde nos vamos a nosotros a sumar a ninguna aventura que no esté en el marco de la Constitución. El país no necesita más aventura, el país no necesita más inventos. El proyecto nacional está en la Constitución y nosotros lo que tenemos es que hacer cumplir la Constitución. Y de eso se trata el cambio en paz. Alcalde, una pregunta final, porque sé que usted tiene un programa de radio a la 1:00 p.m. Quiero preguntarle, acabamos de leer las declaraciones de Bryce Nicholson, secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Él ha ratificado a Bloomberg la posibilidad de echar para atrás toda, digamos, la relajación de las sanciones tanto petroleras como mineras que se han hecho a Venezuela si el gobierno norteamericano no habilita a María Corina Machado para el 30 de noviembre. Sobre ese tema, quisiera saber las consideraciones del alcalde Elías Ayed. No, yo realmente no vi las declaraciones, Juan Carlos, pero lo que sí te puedo decir es que el país no necesita más sanciones, hermano. O sea, aquí ya la crisis es suficientemente aguda, profunda, como para nosotros ponerle más problemas a los que ya tenemos. Hay que decir que esta crisis aguda y profunda no es por causa de las sanciones, es una gran mentira. Las sanciones evidentemente han recrudecido la situación del país, la situación sobre todo económica, pero la causa ha sido un modelo fracasado, equivocado, que en todas partes del mundo donde este modelo se ha aplicado ha resultado en la ruina de ese país y en la ruina de esa sociedad. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. Es decir, las causas profundas del cataclismo que estamos viviendo en Venezuela es un modelo que no funciona, un modelo político, económico y social que produce pobreza, que no produce riqueza, que no produce bienestar y que tenemos que cambiar. Pero también hay que decir que a nuestro modo de ver, el gobierno venezolano debería hacer lo que tenga que hacer para que no sigamos nosotros padeciendo de unas sanciones que evidentemente recrudecen más el problema y acentúan más la crisis que estamos viviendo los venezolanos. Yo espero que se
que se cumplan todos los acuerdos que se hicieron. Yo espero que realmente haya un proceso en donde el ciudadano pueda ver y los distintos factores involucrados puedan ver que todas las partes quieren cumplir con los acuerdos que se firmaron en Barbados y que no haya ningún retroceso en el tema de sanciones, ni mucho menos, sino más bien que hayan avances. Yo aspiro a ver cada vez menos sanciones. Yo aspiro a ver cada vez más formas en que nuestro país y su economía pueda avanzar. Una cosa son las sanciones personales, aquellas personas que han hecho hechos de corrupción y tal, pero otra cosa son sanciones para el país. Los países no deberíamos estar sancionados, los gobiernos deben procurar que sus países no estén sancionados. Así que el responsable principal de cualquier sanción que se pueda imponer sobre Venezuela, sobre nuestra república, es el gobierno de Venezuela. Y el gobierno debe asumir la responsabilidad y hacer lo que tenga que hacer para que nuestro país no vuelva a ser sancionado nunca más. Bueno, muchísimas gracias al alcalde de El Hatillo, Elías Sayet, líder nacional del movimiento cívico, del movimiento independiente Cambio en Paz. Gracias, alcalde. Buenas tardes para usted. Gracias a ti, Juan Carlos. Gran abrazo a todos. Un abrazo. Saludos. Nosotros debemos ir a identificar, mis queridos amigos, solo en un momento retornamos con todos ustedes.